al Señor tierra entera, tocad en honor de su nombre. Buenos días. Desde la Basílica Santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba, comenzamos la celebración en el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, año 2024. Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta presentan en esta mañana las velas a la Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, después de habernos preparado desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con la entrada de Jesús en Jerusalén. Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su jornada triunfal a la ciudad santa, para que participando ahora de su cruz, podamos participar un día de su gloriosa resurrección y de su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dígnate bendecir estos ramos y concede a cuantos acompañamos ahora jubilosos a Cristo, nuestro Rey y Señor, reunirnos con Él en la Jerusalén del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dispongamos, hermanos, a recibir el agua bendita, que es el signo de la sanación que nos viene del Señor Jesucristo, el Hijo de David, que vino a salvarnos. Escuchemos, hermanos, la lectura del Evangelio según San Marcos, que nos narra la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, junto al monte de los Olivos. Y Jesús mandó a 2 de sus discípulos diciéndole: vayan a la aldea del frente y en cuanto entren encontrarán un borrico atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto.
Fueron y encontraron el borrico en la calle, atado a una puerta, y lo soltaron. Algunos de los presentes le preguntaron, ¿por qué tienen que desatarlo? Ellos le contestaron, como había dicho Jesús, y se lo permitieron. Llevaron el borrico, le echaron encima los mantos y Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban, ¡viva! Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega, el de nuestro Padre David. Vive el Altísimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentémonos, hermanos, un breve comentario de este Evangelio que nos introduce en este día santo del Domingo de Ramos. Hermanos, esta lectura nos dice cómo comenzó esa estancia de Jesús en Jerusalén, donde Él al final es condenado a muerte, es maltratado, herido, golpeado, muerto, pero también cuando resucita. Y así en su resurrección se cumplen las Escrituras. Aquel que había sido anunciado por Isaías ya está cumpliendo, está haciendo presente, hecho aquellas lecturas. El pueblo de Israel que esperaba el Mesías, como nosotros también esperamos un Salvador, también, porque no estamos conformes con nuestra vida en el sentido de que no la hemos desarrollado a plenitud. Hay tantas cosas que nos impiden vivir la plenitud y una de ellas es el pecado. Es decir, cuando nosotros mismos desde nuestro interior no favorecemos vivir la vida, una vida que nos lleva al encuentro de Dios. Y también todas las situaciones externas, producto también del pecado de los hombres que incide en nosotros. Entonces nosotros también somos ese pueblo de Jerusalén que salió a recibir a Jesús, cantándole, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que esa sea nuestra actitud. Necesitamos un Salvador, un guía espiritual, alguien que nos lleve, alguien que nos perdone los pecados, alguien que nos garantice la vida plena y verdadera que todos queremos, Entonces, hermanos, dispongamos nuestro corazón así, con alegría, a recibir al Señor. Continuemos entonces con la Santa Misa, rezando la oración de entrada. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido entregarnos como ejemplo de humildad a Cristo, nuestro Salvador, hecho hombre y clavado en una cruz, concédenos vivir según las enseñanzas de su pasión, para participar con Él un día de su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, escuchemos la palabra del Señor y en silencio pongámonos un tiempo de calma para disponernos interiormente a aceptarla y también hacerla nuestra, que ella sea la que ilumine nuestra vida. Dispongámonos interiormente a la escucha. Lectura del profeta Isaías. En aquellos días dijo Isaías: Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados.
El Señor Dios me ha abierto el oído, y yo no me he rebelado ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido. Por eso ofrecí el rostro como pedernal y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Vamos, Señor. Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria, y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así
actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando cómo prender a Jesús a traición y darle muerte. Pero decían: No durante las fiestas, podría amotinarse el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y se lo derramó sobre la cabeza. Algunos comentaban indignados: ¿A qué viene este derroche de perfume? Se podía haber vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y reprendían a la mujer, pero Jesús replicó: Déjenla, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres lo tendrán siempre con ustedes y podrán socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía, se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Les aseguro que cualquier parte del mundo donde se proclame el Evangelio, se recordará también lo que ha hecho esta mujer. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los sumos sacerdotes para entregárselo. Al oírlo, se alegraron y le prometieron darle dinero. Él andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a 2 discípulos diciéndoles: Vayan a la ciudad, encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua y síganlo. Y en la casa en que entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer fue él con los 12. Mientras estaba a la mesa comiendo, dijo Jesús: Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar, uno que está aquí comiendo conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a preguntarle unos a otros: ¿Seré yo? Respondió: Uno de los 12, el que está mojando en la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va, como está escrito, pero ay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Mientras comían, tomó pan y pronunciando la bendición lo partió y se lo dio diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron, y les dijo: Esta es mi sangre,
sangre de la alianza derramada por todos. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Jesús les dijo: Todos van a caer como está escrito. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pedro le replicó: Aunque todos caigan, yo no. Jesús le dice: Te aseguro que tú hoy, esta noche, antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Pero él insistía. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Llegan a un huerto que llaman Getsemaní y dice a sus discípulos: Siéntense aquí mientras voy a orar. Se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir espanto y angustia y les dice: Me muero de tristeza, quédense aquí velando. Y, adelantándose un poco, cayó en tierra y rogaba que, si era posible, se alejase de él aquella hora y decía: Abba, Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero que se haga no lo que yo quiero, sino lo que tú deseas. Vuelve y al encontrarlos dormidos, dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación. El espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió y los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se les cerraban y no sabían qué contestarles. Vuelve por tercera vez y les dice: Ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el que me va a entregar. Todavía estaba hablando cuando se presenta Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos, mandada por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese, es él. Préndanlo y condúzcalo bien sujeto. Y cuando llegó, acercándosele, le dice: Rabí. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo prendieron. Pero uno de los presentes, desenvainando la espada, de un golpe le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: Han salido a prenderme con espadas y palos, como a la casa de un bandido. A diario les estaba enseñando en el templo y no me detuvieron, pero que se cumplan las Escrituras. Y todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto solo en una sábana, y le echaron mano, pero él, soltando la sábana, se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote, y se reunieron todos los sumos sacerdotes y los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados a la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban. Pues, aunque muchos daban falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban. Y algunos, poniéndose de pie, daban falso testimonio contra él, diciendo: Nosotros le hemos oído decir: Yo destruiré este templo edificado por manos humanas, y en 3 días construiré otro no edificado por manos humanas.
Pero ni siquiera en esto concordaban los testimonios. El sumo sacerdote, levantándose y poniéndose en el centro, preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero él callaba, sin dar respuesta. De nuevo le preguntó el sumo sacerdote: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús contestó: Sí lo soy. Y verán que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras, dice: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirlo y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían: ¿Profetiza? Y los criados le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llega una criada del sumo sacerdote, ve a Pedro calentándose, lo mira fijamente y dice: ¿También tú estabas con el Nazareno, con Jesús? Él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo lo que dices. Salió fuera al zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, volvió a decir a los presentes: Este es uno de ellos. Pero él de nuevo lo negaba. Al poco rato, también los presentes decían a Pedro: Seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar. No conozco a ese hombre del que hablan. Y enseguida, por segunda vez cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús: Antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno hicieron una reunión. Llevaron atado a Jesús y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba extrañado. Por la fiesta solían soltarles un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con los rebeldes que habían cometido un homicidio en la revuelta. La muchedumbre que se había reunido comenzó a pedirle lo que era costumbre. Pilato le preguntó: ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y le preguntó: ¿Qué hago con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo: Crucifícalo. Pilato les dijo: Pues, ¿qué mal han hecho? Ellos gritaron más fuerte: Crucifícalo. Y Pilato, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Lo visten de púrpura, le ponen una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo. Salve, rey de los judíos. Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacan para crucificarlo. Pasaba uno que volvía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, y lo obligan a llevar la cruz. Y conducen a Jesús al Gólgata,
que quiere decir lugar de la calavera, y le ofrecían vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucifican y se reparten sus ropas, echándolas a suerte para ver lo que se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el Rey de los Judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: Tú que destruyes el templo y lo reconstruye en 3 días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. De igual modo, también los sumos sacerdotes comentaban entre ellos burlándose: A otros has salvado y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. También los otros crucificados lo insultaban. Al llegar la hora sexta, toda la región quedó en tinieblas hasta la hora nona. Y a la hora nona, Jesús exclamó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactabani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Mira, llama a Elías. Y uno echó a correr y empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber diciendo: Dejen a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. El centurión, que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Había también unas mujeres que miraban desde lejos, entre ellas María la Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, las cuales, cuando estaba en Galilea, lo seguían y servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro noble del Sanedrín, que también aguardaba el reino de Dios. Se presentó decidido ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya, y, llamando al centurión, le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana y, bajando a Jesús, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro, excavado en una roca, y rodó una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, observaban dónde lo ponían. Hermanos, hemos iniciado la Semana Santa, acompañando a Jesús. En los domingos anteriores, en las lecturas anteriores de las semanas pasadas, vemos cómo Jesús subía a Jerusalén anunciando su muerte. Sucedería algo grande, él sería condenado. Y también vimos como los discípulos no creían mucho. Y no solamente que no creían, es que Pedro le dijo que ni jugando fuera a Jerusalén.
Es decir, querían apartarlo de que él hiciera la voluntad del Padre. Querían apartarlo. Esa es la palabra clave, hacer la voluntad del Padre. Y en eso nosotros estamos ya, Jesús entrando en Jerusalén. En el Evangelio de la Bendición de los Ramos hemos escuchado un pasaje breve de ese acontecimiento, que seguro duraría varias horas esa mañana de domingo en Jerusalén. Las lecturas de hoy, la primera es del profeta Isaías, pero el Salmo también tiene que ver mucho, es un salmo que es tributario, vamos a decir así, de la espiritualidad del profeta Isaías. Y la carta de Pablo a los filipenses que hemos escuchado también es una carta aclaratoria para que se entendiera bien la relación que había entre aquel justo, sufriente, que Isaías había anunciado varios siglos atrás, de que algún día vendría a salvar al pueblo y que él pasaría por muchos sinsabores, penas, condenas, dolores. Isaías fue el profeta que anunció precisamente de manera más clara, más tajante, más poética también, que describió a ese Mesías Salvador. Y por eso su espiritualidad caló profundo en el pueblo de Israel. Entonces, la primera lectura, que está tomada del capítulo 50 de Isaías, es una lectura de esperanza, de mucha esperanza, pero una lectura de mucho realismo también. Porque el pueblo esperaba un Mesías. De hecho, el pueblo lo que había sido era aplastado políticamente, culturalmente, queriéndole imponer hasta otra fe, otro gobierno, sacándolo de sus costumbres. Entonces ellos esperaban un Mesías que fuera un libertador guerrero, que precisamente pusiera a Jerusalén en el centro de todas las naciones del mundo. Jerusalén también es un profeta que expande el reino de Dios, no solamente al pueblo de Israel, sino a todos los hombres que se unirían alrededor del pueblo de Israel. Pero Isaías tiene varios capítulos que son llamados el siervo sufriente, el siervo doliente, porque él habla de alguien, un siervo de Dios, y siervo de Dios es aquel que hace la voluntad de Dios. Así era antes y así es ahora. Decimos que Jesucristo es mi Señor porque yo quiero hacer la voluntad de mi Señor, que es Jesucristo. Entonces Isaías hablaba de ese siervo doliente que sufrió mucho, que el Señor lo había escogido pero que al final el Señor lo iba a levantar por sobre todas las cosas. Y el pueblo de Israel esperaba a ese Mesías. El resto de Israel, aquellas personas que con fe sabían que Dios no le abandonaría. Entonces, comenzamos la Semana Santa. Los cánticos del siervo de Yahvé de Isaías son 4. Están desde el capítulo 40 a 55, los 4 cánticos del siervo de Yahvé, que precisamente nosotros empezamos a leer hoy, y también vamos a estar escuchando en los días lunes, martes, miércoles y el Viernes Santo. Vamos a escuchar esos cánticos de Isaías. ¿Por qué la iglesia los pone? El pueblo de Israel, de Jerusalén, sale a recibir a Jesús con aquella alegría de llegó el libertador, aquel libertador que iba a resolver todos los problemas políticos, económicos, sociales, que iba a llevar al pueblo de Israel a lo máximo.
y que Jerusalén sería la capital del mundo. Pero entonces Jesús se presenta no como ese rey vencedor y guerrero, sino se presenta como el siervo doliente de Isaías. De tal manera que si nosotros leemos en Isaías esas cualidades del siervo del Señor, nosotros nos daremos cuenta que los evangelistas narran la pasión a partir de lo que Isaías había dicho. ¿Por qué? Porque los evangelistas, y en este caso Pablo, en esta carta a los filipenses, en toda su obra, pero de manera muy especial, él recalca que ese Mesías sufriente, que muere en la cruz, pero que ha resucitado, en él se cumplen todas aquellas profecías. Y que este Mesías era aquel siervo doliente, sufriente, que hacía la voluntad de Dios y para salvarnos a nosotros por amor se había entregado. Y entonces los primeros cristianos tenían que explicarle a los judíos que ese era el Mesías esperado. Imagínense el choque de unas personas que esperaban una liberación política, económica, social, cultural, al venir un hombre y morir en la cruz para salvar al pueblo, pero con una liberación interior que toca a la parte moral, a la ética, a lo profundo de cada persona, de cada ser, la responsabilidad de cada uno, de que uno tiene que cuestionarse ante ese siervo doliente y sufriente, como nosotros hacemos ante el crucifijo, que lo contemplamos y decimos, Dios mío, ¿qué he hecho yo para que tú te hayas ofrecido por mí en la cruz? Por eso que tenemos el ejemplo de tantos santos que al contemplar a Cristo en la cruz han sufrido una gran transformación interior. Solamente decirle alguna, Santa Teresa de Jesús, que precisamente ya en la medianía de su vida, ya monja hacía mucho tiempo, un día contemplando en su oratorio en el convento un Cristo crucificado, ella se da cuenta y dice, ¿qué estoy haciendo? Y ahí ella emprende, ya con una medianía de edad, emprende toda su obra transformadora y espiritual, que nos llega hasta hoy, que nos mueve hoy, que nos anima hoy a seguir al Señor. Entonces, hermanos, ese Mesías recibido triunfalmente en Jerusalén, ese es Jesús, que después va a ser por el mismo pueblo, tal vez decepcionado, tal vez qué cosa, pinchado por los demás, inculcado por los poderosos, es que le va a caer arriba a Jesús y es capaz de decir, suelten al bandido, al asesino y condenen a Jesús. El Cordero Inmaculado que no había hecho nada, que solamente había querido cumplir la voluntad de Dios para bien nuestro, por nuestra salvación, por el amor que Dios nos tiene. Y Pablo no solamente también en ese capítulo, en esos versículos de los filipenses, no solamente dice que ese es Jesús, sino que también dice que es el Hijo de Dios, que ese Mesías es Dios mismo, la segunda persona que se ofrece. Por eso es que él dice, se abajó en todo y se hizo un hombre igual que nosotros en todo menos en el pecado. ¿Para qué? Para salvarnos. Se anonadó, se hizo pequeño, se hizo humilde, se hizo repudiado. ¿Por qué? Por nuestra salvación. Nosotros, hermanos, debemos de leer estos capítulos del siervo doliente. Tenemos que leer ese versículo, esos versículos de Pablo a los filipenses. Tenemos que contemplar la cruz y tenemos que leer la pasión. Por eso es que este domingo, que comienza con una gran alegría, porque Jesús es recibido triunfalmente, ¿cómo termina al final? Así, con la vista baja, con la humillación de saber que tenemos que reconocer que nuestros pecados han dado muerte a Jesús, nuestro Salvador. Pero también con la esperanza, como la tenía Isaías, de que el triunfo sería del Señor. Y así fue, y Jesús resucita al tercer día.
continuemos la Santa Misa. Después vayamos a nuestros hogares tratando de que esta semana sea una semana diferente. Hay veces que nosotros nos complicamos en el mundo y queremos que la Semana Santa se parezca igual a cualquier otra semana del año. No, hermanos, no. Hagamos un alto para que esta sea una semana diferente y para que nosotros sigamos acompañando a Jesús en la cruz. Que nosotros junto con Él también digamos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero junto con Él también digamos nosotros, pero que se haga tu voluntad, Padre. Y también estaremos presentes con aquellas mujeres, acompañándolos en la cruz, y estaremos presentes en su resurrección. Que Dios nos ayude a vivir la Pascua del Señor, que es el paso de la muerte a la vida eterna en este caso. Que Dios nos ayude a todos a vivir así, con profundidad, nuestra fe. Hagamos profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Continuemos con el ofertorio. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Bendito sea Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Con amor, con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara, te presento, Señor, mi esperanza. Bendito sea Dios del universo por este vino, fruto de la vid de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que la pasión de tu Hijo, actualizada en este santo sacrificio que vamos a ofrecerte, nos alcance, Señor, de tu misericordia el perdón que no podemos merecer por nuestras obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecados y fue injustamente condenado por salvar a nosotros los culpables.
Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo diciendo: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, gloria. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar hoy el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Hermanos, te pedimos, Señor, te pedimos por todo nuestro pueblo que está viviendo momentos difíciles. Señor, danos fortaleza y danos esperanza. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, unidos a Jesús, nos atrevemos a orar con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia,
y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos de corazón, démonos la paz. La paz es contigo. La paz es con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, los que van a comulgar se pueden acercar. El Padre que te ha enviado tiene vida y tú vives por Él. Así quien se alimenta de tu cuerpo vivirá por ti. Tú eres el único que ha visto al Padre. Tú eres el que viene de Él. Aquel que beba de su agua no tendrá más sed. Tú eres, Señor, el alimento. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Tú que nos has alimentado con tu Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, familiares, amigos, sobre todo nuestro pueblo, y nos acompañe siempre. Amén. Hermanos, vamos a hacer una oración ante la Virgen. Madre de la Caridad, en tus brazos tú nos presentas al niño Jesús. Él sostiene la bola del mundo, los designios de todos los hombres, porque todo fue creado en Él, por Él y para Él. También tú sostienes la cruz en tus manos, como diciéndonos que ese niño, a través de la cruz, nos alcanzó la gloria, la vida, la resurrección, venció al pecado, a la muerte.
Siempre, Madre, nuestro pueblo ha venido, muchos de nuestro pueblo han venido aquí, ante tu altar, en sus hogares, a presentarte sus alegrías, sus penas, a darte gracias. Tal vez en algún momento a decirle, Dios mío, parece que tú me has abandonado. Y tú siempre nos dices, pero que se haga su voluntad. Y entonces nosotros nos sentimos llenos de esa verdad, que haciendo la voluntad de Dios es la única manera de conseguir el bien. Pero venimos a pedirte. Nuestro pueblo, yo quiero pedirte lo que los peregrinos vienen acá, que lo mismo que piden ante ti es también lo que hablan en sus conversaciones, en sus hogares, entre los amigos, entre los conocidos. Es también lo que expresan de muchas maneras, porque los hombres estamos hechos para expresar nuestros sentimientos, nuestra manera de ver el mundo y para ser respetados por todos. Entonces, un lugar privilegiado para venir a presentar nuestros deseos, nuestras dudas, nuestro sufrimiento y nuestra alegría es este. Lo sabemos todos. Lo sabemos todos. Dios ha querido que sea así. Nadie se lo propuso. Este es el lugar. Y bajo el título de Nuestra Señora de la Caridad, que es del amor. Entonces nuestro pueblo quiere eso, caridad y amor. Aquí vienen a expresarte, Madre, y como dije, lo expresan en las conversaciones, lo expresan en las calles, que queremos vivir con mayor desahogo. Queremos tratar de vivir una vida normal, en la que cada cual pueda hacer su plan, su proyecto de vida, en que la vida no sea una lucha y un trabajo perenne, en que podamos utilizar las horas de nuestro tiempo en la lectura, en la entrega, en el servicio, y muchas veces la empleamos en la lucha cotidiana por conseguir lo imprescindible para vivir, que muchas veces escasea. Las noches se hacen largas, sin energía. Vamos a pedirle al Señor que por lo menos nos dé energía interior, pero necesitamos tener un sosiego en la vida, que nuestros niños duerman bien y nuestros ancianos también, y nosotros. Cada otro día hay que trabajar. Para eso, hermano, nuestro pueblo pues ha dicho y repite, y eso todos lo sabemos, corriente y comida. ¿Eso es inalcanzable? ¿Eso es pedir demasiado? No. Nuestro pueblo también pide la libertad. ¿Para qué? Pues para, como dijimos ahorita, cada cual pueda hacer de su vida su proyecto y llevar a su familia a que sus hijos alcancen lo máximo. Y todo eso que la gente lo quiere hacer aquí, Madre, en Cuba. Pero la situación muchas veces no, muchos de nuestros hijos pues marchan a otros lugares porque no encuentran precisamente eso acá. Y otros que esperan, pero que tienen en sus proyectos. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Si esta es tu tierra, la que Dios nos dio. También el deseo de expresarse, de dar sus opiniones para resolver los problemas que nos atañen a todos. La gente lo pide de muchas maneras. Y hemos visto que se ha pedido
en la inmensa de los casos, es sin violencia. Al contrario, se ha expresado un sentir. Es más, que en situaciones que parecían un poco tensas, el mismo pueblo ha empezado a decir y a corear: no más violencia, no más violencia. Sí, hermanos, hay veces que vivimos la violencia callejera y hay veces que vivimos esa lucha diaria de la vida que ya es violencia, y hay veces que no podemos pues expresar las cosas. Yo te digo esto porque eso lo sabemos todos, que esto es lo que nuestro pueblo pide y quiere. ¿Y qué mejor lugar de decirlo aquí? Madre, que tengamos la esperanza de ese pueblo que esperaba el Mesías. Sí. Sabiendo que algún día vendrá la luz sobre nuestro pueblo, la luz interior, que nos demos cuenta que si no hacemos la voluntad de Dios, que es hacer el bien, fracasamos en la vida. Que nos demos cuenta que muchas veces nos hemos apartado de Él y no hemos considerado al otro que está al lado mío, que vive al lado mío, al frente mío, a mi hermano, si no lo juzgo por muchas cosas. Te pedimos, Madre, que todos seamos uno y nos respetemos los cubanos uno a uno. Nadie es mejor que nadie. Nadie. Que de la misma manera que estamos empezando la Semana Santa acompañando precisamente el sacrificio de Jesús, que en definitiva también es nuestro sacrificio aquí, donde quiera, en la vida, la lucha diaria. Pero hermano, también te pedimos, Padre, que algún día veamos la luz. La luz de estos problemas que no sé, que es lo elemental que se puede pedir. Pero también que todos encontremos la luz de la fe, que es la que nos lleva precisamente a dar razón de todo lo que existe, de lo que vivimos, pero que sabemos que eso nos conduce a la vida eterna. Pidamos por el bien del pueblo cubano y por la fe del pueblo cubano, que tenga a tu Hijo como el único Señor. Que Dios nos ayude a vivir así, Madre. Vamos a rezar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Señor, quiero caminar sin fijarme en los espinos que se pegan al andar por los caminos. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas.
que me pudiera faltar. Jesús, quiero caminar, pero caminar contigo, y al volver la vista atrás, ver el árbol florecido. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar. Dame amor, dame humildad, y yo moveré montañas. Sí, Señor, tú me acompañas, que me pudiera faltar.